Eskerrik asko Medicus Mundi gonbidatzagatik. Bueno, el título de esta mesa hace referencia a los retos de la cooperación al desarrollo en materia de política de salud sexual y reproductiva, pero me permitiréis que haga una reflexión más general sobre el contexto actual en el que se mueve la cooperación al desarrollo y sus retos, por dos razones. Primero, porque entiendo que las políticas en materia sexual y reproductiva están dentro de este contexto en el que se mueve la cooperación al desarrollo, y en segundo lugar, porque además creo que de manera indirecta, por lo menos, responde un poco a las preguntas que nos hicieron desde la organización. Los cambios que han acaecido en el escenario internacional en estos últimos 30 años han hecho que la cooperación al desarrollo y el sistema internacional de cooperación al desarrollo, que surgió en los años 50 en un contexto económico, político, internacional muy diferente al actual, está sometido a una serie de tensiones y de debates importantes. Yo voy a plantear tres. El primero es el debate sobre el propio concepto de desarrollo, que en este momento se está discutiendo. En segundo lugar, los debates sobre pertinencia, el sentido y la orientación de la cooperación al desarrollo. Y en tercer lugar, los debates sobre el modelo, es decir, para qué hacemos cooperación al desarrollo, para qué, los instrumentos, cómo hacemos la cooperación, sobre el cómo y sobre los actores, quiénes hacen o deben hacer cooperación al desarrollo. En cuanto a los cambios en el escenario internacional, si nos retrotraemos 3 siglos, los gobiernos, las organizaciones económicas, sociales, se movían en un entorno que estaba básicamente regido y regulado por los estados. Es decir, los estados eran el marco de regulación económica y social en el mundo, los estados-nación. Por lo tanto, las políticas que hacían esos estados son las políticas que decidían lo que iba a ocurrir en ese escenario, en esos países, en ese escenario interno. En este marco también la cooperación estaba orientada a distribuir recursos financieros y económicos para promover esos procesos de desarrollo en esos marcos legales nacionales. ¿Qué ocurre en los años 70 y después de la crisis? Hay una reconfiguración del mundo, lo que ahora llamamos la globalización, y entre sus características es que esos marcos de regulación donde se van a decidir las cosas ya no van a ser en los estados-nación, en esos marcos, sino que van a trasladarse a otros marcos superiores donde va a haber normas y va a haber agentes fuera del control democrático. Y esto va a ser importante porque esto va a condicionar de arriba abajo lo que va a pasar con la cooperación en los años 80 y 90. Además, otra característica es que se modifican muy sustancialmente las relaciones norte-sur. Lo que hasta entonces se entendía norte-sur, cuando en la conferencia de Bandung de los países no alineados, cuando plantean la necesidad de distinguirse del primer mundo y del segundo, y se forma lo que se llama el tercer mundo, ¿no? Empieza a surgir ese contexto de norte-sur. Eso en estos últimos 30 años ha cambiado radicalmente y hoy tiene poca capacidad de análisis y de explicación de lo que ocurre en el mundo. La irrupción de grandes países como China o India o los BRICS que llamamos ahora, los nuevos países emergentes, han reconfigurado totalmente, porque muchos de esos países eran de lo que llamamos el sur, y en este momento no sé si se puede llamar norte, pero luego sur no son, o no son el sur sobre el cual pivotaban o donde se situaban hace 3 décadas. Además, en estos 30 años han emergido problemas globales de desarrollo que trascienden de las fronteras nacionales. Y entre ellos, simplemente por citar, las cuestiones medioambientales, las migratorias o las crisis financieras que están afectando, crisis que se generan en un entorno determinado, en un momento determinado, pueden afectar rápidamente al conjunto de los espacios nacionales. Y por último también, lógicamente, hay una creciente internacionalización, no solamente de los problemas del desarrollo, sino también de las preocupaciones y de las estrategias de las instituciones y de las organizaciones. Es decir, estamos trasladándonos de una cooperación, unas preocupaciones muy vinculadas a los espacios nacionales, a los espacios internacionales, donde operan organizaciones, instituciones, etcétera, que luego hablaremos. Decía que había habido cambios en el contexto internacional y uno de ellos eran los cambios sobre el pensamiento sobre el desarrollo. Efectivamente, la visión tradicional del desarrollo, que era igual a crecimiento, que viene ya a los años 50 del pasado siglo, surgió en un momento en la posguerra, y sobre esta visión del desarrollo vinculado al crecimiento surgió
la cooperación al desarrollo y todo el sistema internacional de cooperación al desarrollo. Se trataba de que aquellos países que no habían llegado al desarrollo, que era lo que habíamos llegado nosotros, íbamos a ayudar a esos países, decirles a dónde tenían que dirigirse, qué camino tenían que tomar y en qué pasos y cómo tenían que hacerlo. Y además, los países donantes, los países ricos, además les íbamos a decir a esos países pobres, subdesarrollados, cómo tenían que llegar a esa situación. Y además les ayudaríamos con recursos financieros, económicos y financieros. Ese es el origen de la cooperación al desarrollo en los años 50. Esa cooperación al desarrollo más entendía efectivamente que eran los estados y la cooperación bilateral pública de los estados lo que iba a conseguir desarrollar a esos países, a ese tercer mundo, a ese sur, que no había llegado al desarrollo tal y como habíamos llegado nosotros y tal y como se entendía que era el desarrollo. Este consenso funcionó durante los años 50, 60 y 70, 80, incluso mediados de los 80, y este consenso se rompió con la globalización a finales de los años 80. Y con el consenso de Washington lo que se vino a decir es que efectivamente el mercado era el mejor asignador de recursos y que el Estado era ineficiente. Y por lo tanto había que hacer menos Estado, más mercado y más privatización. Y esto, que en la política global era así, en la cooperación al desarrollo también tuvo una traslación directa muy clara. Es decir, el desarrollo, la cooperación para el desarrollo de la década de los 50, 60, 70, ese para el desarrollo no tiene que ser función de la cooperación, sino el desarrollo es una función del mercado. Y los países lo que tienen que hacer es crear las condiciones macroeconómicas adecuadas para que el mercado, en este caso internacional, consiga el desarrollo, evitar la pobreza, generar empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cooperación se tenía que dedicar a resolver aquellos problemas, aquellos desajustes que se generaban, pues fruto de hambrunas, desplazamientos, terremotos, sequías, crisis humanitarias. Tenía que dedicarse a eso. Porque el desarrollo, la cosa de verdad, la cosa seria, había que dejársela al mercado. Esto fue una ruptura importante en los años 90, que ahora mismo está condicionando toda la política que se ha hecho posteriormente, incluso con los objetivos de desarrollo del milenio, que están atravesados por esta visión de que efectivamente el desarrollo de verdad, entendido como crecimiento y el logro de la sociedad de consumo, como somos nosotros, eso había que dejar los que saben hacer eso, que es el mercado, y no la cooperación, que además eso distorsiona, no sabe hacer las cosas y enreda. Bueno, frente a esta visión de los años 80-90 de la posición más liberal, también por otro lado surgieron otras ideas diferentes que tienen sus orígenes un poquito antes, en los años 70, con enfoque en las necesidades básicas, pero que sobre todo toma más cuerpo doctrinal con el enfoque del desarrollo humano de Naciones Unidas del PNUD, con SEN y el grupo que trabaja en Naciones Unidas, donde se planteaba efectivamente por primera vez una ruptura conceptual importante sobre lo que se entendía por desarrollo. Es decir, va a romper desarrollo no es igual a crecimiento, o el crecimiento no necesariamente desarrollo. Es decir, la ruptura fue importante y ese es algo en el haber de Naciones Unidas, o el grupo que trabajó del PNUD en aquel momento, porque efectivamente habría la posibilidad de que se pudiera abordar los problemas de desarrollo más allá del crecimiento económico puro y duro. Ya posteriormente, en los años 2000, están surgiendo, hoy en día están en debate nuevos enfoques del desarrollo que entienden que el desarrollo no es simplemente crecimiento económico y renta per cápita, sino que el desarrollo tiene que ver con otros componentes de la vida de las personas, y ahí están, bueno, todos los enfoques por desarrollistas en América Latina que están muy de moda, el buen vivir, el vivir bien, el summa causa y el summa camaña, aquí incluso las posiciones decrecentistas o el ecofeminismo u otros enfoques que están sacando a la palestra el debate de efectivamente que tenemos que repensar qué es eso del desarrollo, porque lo que nos han vendido como desarrollo efectivamente no es algo que no nos satisface y no satisface muchísimas personas, a millones de personas, y además genera todos los problemas que en este momento estamos viviendo. ¿Y qué cambios ha habido en la cooperación al desarrollo? Pues las críticas a la cooperación al desarrollo no son de ahora, no son de los años 90. Ya en el año 68, si os acordáis, cuando el Banco Mundial encargó a la comisión, a Lester Pearson, la comisión encabezada por el ex primer ministro
canadiense que realizara un informe sobre qué había pasado con 20 años de cooperación al desarrollo, los años 50-60, a finales, esta comisión elaboró un informe, se llama Nueva Estrategia para el Desarrollo Global, donde ya alentaba de que 20 años de cooperación para el desarrollo, entendía el desarrollo en los términos de crecimiento, industrialización, etcétera, efectivamente no había conseguido eso para lo que se había planteado que era el desarrollo. Porque además, y ya llama la atención, decía, la cooperación al desarrollo no es dar recursos financieros con una mano para quitar con la otra. Es decir, no es simplemente ayuda oficial al desarrollo, que creo que es uno de los problemas que tiene serios la cooperación actual. No es la cooperación al desarrollo, ayuda al desarrollo, damos unos fondos que luego a través de unas relaciones económicas y financieras asimétricas totalmente recupero de manera holgada. Y lo que planteaba es que lo que hay que plantearse es que hay que cambiar las reglas del juego. Es decir, hay que cambiar las relaciones económicas, comerciales y financieras y de inversión que sean mutuamente beneficiosas para todo el mundo. Es decir, llamaba la atención, y eso es importante porque ahora está volviendo otra vez, llamaba la atención de que no se trataba de la ayuda oficial al desarrollo, sino que había que desviar la mirada hacia otro tipo de relaciones que es donde estaba la madre del cordero. Y que ahora va a venir lo mismo con las políticas, las famosas coherencia de políticas públicas que estamos hablando ahora. Eso es de lo que estamos hablando de coherencia de políticas públicas. No se trata simplemente de ayuda oficial al desarrollo, sino hablamos de otras cosas que están afectando al desarrollo. Además, a mediados de los 90 surgió también el concepto de la fatiga de la ayuda, que todos hemos conocido. ¿Qué significa fatiga de la ayuda? Una sensación de que la ayuda oficial al desarrollo no estaba teniendo los efectos que se pensaba que iba a tener. Y es verdad. Y la constatación de que efectivamente los fondos que se han destinado a la ayuda oficial al desarrollo son claramente insuficientes para abordar los enormes retos y desafíos de la pobreza y el desarrollo en el mundo. Son absolutamente insuficientes. En este momento estamos en 150.000 millones de dólares. Y eso es absolutamente ridículo con las necesidades que en este momento existen. Hasta tal punto que en los 90... comparativamente con la ayuda oficial al desarrollo fue mucho más importante las inversiones directas y las inversiones en cartera que llegaron a muchos países de América Latina y de Asia, e incluso los fondos provenientes de las remesas de migrantes, es decir, de la propia ciudadanía que remitía remesas a sus países, era mucho más importante, bastante más significativa que los fondos que se recibían de ayuda oficial al desarrollo. Por lo tanto, limitación muy clara de la ayuda oficial al desarrollo. Además, constatación de que la ayuda oficial al desarrollo, no había constatación de que la ayuda oficial al desarrollo estaba realmente reduciendo la pobreza. No hay constatación estadística y empírica de que la ayuda oficial al desarrollo haya contribuido significativamente, lógicamente en algunos sitios sí, significativamente a la reducción de la pobreza. No la hay. Y los estudios que en este momento pululan por ahí dicen que no hay una relación estadísticamente significativa. Es más, allá en los lugares donde se han logrado mejores objetivos en los objetivos de desarrollo milenio son lugares y países donde efectivamente la ayuda oficial es menor. Léase el sudeste asiático, léase los países asiáticos donde efectivamente la cooperación es menor, donde las políticas públicas propias de los propios países han conseguido mejorar los niveles de pobreza y no la ayuda oficial. Y a cambio de eso, las desigualdades han aumentado. Es decir, alguien decía también antes que es verdad que las desigualdades en el mundo, si vemos desigualdades intrapaís, globalmente han descendido entre países, pero han aumentado las desigualdades, si lo vemos globalmente, los habitantes del mundo, y han aumentado las desigualdades también si lo vemos dentro de un país, es decir, al interior de los propios países, tanto en los países que se llaman países pobres o el tercer mundo del sur, como también en los propios países del norte. Todo ello lo que ha conducido en este momento a un debate sobre la eficacia de la ayuda, que está muy en boga. ¿Por qué la ayuda no es eficaz? ¿Qué es lo que tiene que hacer para la ayuda eficaz? Y en el 2005, con la Declaración de París, se planteó la famosa eficacia de la ayuda y los principios en los cuales se tenía que orientar la cooperación. Estos principios de la eficacia de la ayuda, en mi opinión, son muy parciales, porque básicamente están orientados a ver cómo gestionamos mejor. Antes hablaba la gestión orientada a resultados, es decir, cómo gestionamos mejor los fondos que se dedican, pero no hablamos de una eficiencia global de la cooperación, sino la eficiencia de la ayuda oficial al desarrollo, de los fondos que llegan o de las ayudas de Estado a Estado.
en ayudas, presupuestos, lo que sea. Pero no estamos hablando de la eficiencia global y, por lo tanto, tenemos que trasladar también de la ayuda oficial, de la eficiencia, a la cooperación oficial. Y en este sentido, en este momento, el debate que está planteando las políticas de cooperación es ¿qué hacemos con la coherencia de políticas? No es posible que las políticas de cooperación vayan por un lado y las políticas comerciales y financieras vayan por otro lado. Hoy, esta mañana, en EOAS he leído una tesis doctoral que planteaba precisamente qué efectos habían tenido las políticas neoliberales y, en concreto, las políticas de la OMC, también del Banco Mundial, pero sobre todo la OMC, las políticas comerciales, qué impacto habían tenido en el desarrollo. Y las conclusiones son que efectivamente las políticas neoliberales y las políticas de la Organización Mundial de la Comercio habían sido un serio obstáculo para poder llevar adelante cualquier tipo de política de desarrollo, de estrategia de desarrollo, tanto de los marcos nacionales como más locales o regionales. Por lo tanto, el tema de la coherencia es una cosa muy importante. En este momento está trabajando, el Gobierno vasco en este momento está trabajando a ver cómo se puede hacer coherente las políticas, no solamente de los Estados, sino también de los propios gobiernos autónomos. ¿Qué tenemos que hacer para que las políticas generales sean coherentes con las políticas de cooperación? Eso es un reto importante porque no es fácil, pero efectivamente, si queremos que las políticas de cooperación sean efectivas de verdad, eso vamos a tener que relacionar con otras políticas que están haciendo, políticas comerciales, financieras, de inversión, etcétera, etcétera. Y el tema de los instrumentos. Efectivamente, en este momento los instrumentos, antes hablaba de programas, proyectos, pero a lo mejor también tenemos que ver otros, había fondos globales, como se hablaba antes, ¿no?, del SIDA, etcétera. Probablemente tenemos que hablar también de otros instrumentos que son políticas, fiscalidad internacional. Tenemos que hablar de los paraísos fiscales. Hoy en día el hecho de la existencia de paraísos fiscales está afectando seriamente a todo el mundo. Aquí, porque lo estamos viviendo ahora, y nos remitimos a lo que está saliendo en la prensa, pero también en numerosos países de América Latina y de África, donde los paraísos fiscales están sirviendo de refugio para la evasión fiscal y para que las grandes cantidades de recursos estén a salvo de cualquier inspección y cualquier utilización de esos fondos para llevar políticas sociales en los propios países. Todo ello lo que ha conducido es a una crisis de identidad de la cooperación al desarrollo que necesariamente necesita un nuevo replanteamiento, ¿no? Termino con esto. Este replanteamiento, como decía, tiene que responder a tres grandes campos. Uno es cooperar ¿para qué? ¿Para qué desarrollo queremos cooperar? ¿Cuál es el objetivo de la cooperación? ¿Qué desarrollo? Si no nos planteamos qué desarrollo, efectivamente los medios y los instrumentos de poco nos van a servir. Y ahí tenemos que plantearnos, repensar lo que decía el concepto de desarrollo y ver que hay muchas formas de entender el desarrollo, hay muchas vías del desarrollo, no hay una única vía en la que transitan todos los países de aquí a allá, lineal, por etapas, a lo que tenemos que llegar todo el mundo. No, hay muchas formas de entender el desarrollo, muchos procesos y procedimientos, y cada sociedad tendrá que ver a dónde quiere llegar desde las características y su propia historia, y sus propios recursos y sus propias gentes. Y por lo tanto, tenemos que ver para qué queremos. En segundo lugar, tenemos que, lo del norte-sur no tiene sentido en este momento. El norte-sur entendido como el norte proveedor de fondos, el sur receptor, norte quien sabe lo que hay que hacer, el sur, eso se ha acabado. No hay nortes y sures, hay muchos nortes y sures en todas partes, y lo que tenemos que hacer es un modelo de cooperación horizontal donde entre todo el mundo pensemos qué mundo queremos y qué políticas tenemos que hacer y qué medidas tenemos que adoptar globalmente para cambiar las condiciones de vida en las relaciones, por un lado, de una forma o de otra, en todas las sociedades, tanto las nuestras como en lo que se llama las sociedades del sur. Los instrumentos, efectivamente, hay que olvidarse simplemente de pensar que la ayuda oficial va a resolver, hay que ver otros instrumentos. La tasa Tobin, ahí está, una cosa pequeñita que también lo han utilizado ahora para otras cosas. Inicialmente surgió para lo que surgió, luego la cooperación lo reorientó y ha vuelto a otros. Tenemos que plantear el tema de la coherencia de políticas y los nuevos instrumentos. Y por último, los actores, y es importante también. Ya no vale la cooperación de los actores típicos. Los actores estaban los países, estaba la cooperación, los entes locales, los ayuntamientos, y están las ONGs, que son organizaciones y las agencias de cooperación específicas para la cooperación al desarrollo. Desde esa perspectiva tenemos que repensar los actores y tenemos que pensar que la cooperación, la solidaridad, el repensar globalmente qué vamos a hacer con nuestras sociedades, eso es una labor de toda la sociedad. Y por eso la sociedad civil tiene una importancia muy grande cada vez más en esta forma de repensar la solidaridad y la cooperación.
Y cuando digo la sociedad civil, también sus organizaciones, por supuesto. Y ahí están los nuevos movimientos sociales que cada vez tienen más relevancia en el mundo de la cooperación: el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento indígena, derechos humanos, los movimientos barriales, las organizaciones sindicales, el sector privado también. Veremos qué sector privado, cuál puede entrar y en qué condiciones, efectivamente. Las organizaciones de la economía social y solidaria que pueden entrar en la cooperación. Todos esos agentes tienen que estar, las universidades. Y ahí voy a tener la pregunta: ¿qué papel tienen las universidades? Las universidades tienen su papel, que es investigar, es formar a las personas que van a tener que responder a las necesidades que vienen de la sociedad civil, de las organizaciones. Y esto hay que hacerlo, lógicamente, con una vocación transformadora, porque es la única forma de que hagamos otra cooperación diferente a la que estamos haciendo, con otros objetivos, otros instrumentos y para otra cosa, y además de manera diferente. Es que